Bueno, vamos a dar inicio, estimadas y estimados estudiantes, comunidad IGS en general. Muy buenas tardes, mi nombre es Nicole Lavergne y soy parte del equipo de la Unidad de Acompañamiento Estudiantil. Sean todas y todos muy bienvenidos a esta actividad que ha sido preparada especialmente para cada uno de ustedes. El día de hoy nos convoca a reconocer y celebrar la Semana de la Educación Técnico-Profesional en nuestro país. Así que les enviamos un cariñoso saludo a nuestros estudiantes, egresados, titulados, profesores y colaboradores. Como institución, seguiremos con mucho orgullo formando técnicos que contribuyan al desarrollo y crecimiento de nuestra sociedad. ¡Feliz día para todas y todos nosotros! Así que dicho esto, vamos a lo que nos convoca. En la tarde de hoy, de este día lunes, nos acompaña el periodista y profesor Gonzalo Serrano del Pozo, doctor en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y director del Centro de Estudios Americanos de la Universidad Adolfo Ibáñez, quien nos contará un poco más de historia económica y de la importancia de la educación técnico-profesional en la historia de Chile. Pero por supuesto, y tal como lo prometimos, desde una mirada nueva. Gonzalo, a nombre de nuestra comunidad IGS, te damos la más cordial de las bienvenidas y agradecemos tu presencia el día de hoy. Adelante, por favor. Estás muteado, Gonzalo, al parecer. Ya, ahora, ahí sí. Primero que todo, quería agradecerle su tiempo, que estén conectados, felicitarlos por la semana que en este momento están celebrando, y en especial a Nicole por la invitación. Yo tuvimos la oportunidad de conocernos hace muchos años en la universidad, así que ha sido un gusto cuando me invitó. Siempre que uno pueda dar una mirada respecto de la historia, es una buena oportunidad aprovechar esta instancia. Yo voy a hacer tengo una presentación de aproximadamente 45, 50 minutos, tengo un PowerPoint que va a acompañar lo que voy a ir diciendo, pero les pediría a ustedes que se sientan en la libertad a través del chat, si es que quieren ir haciendo comentarios y ir haciendo preguntas, y ahí Nicole se preocupará de avisarme, porque no puedo estar, yo no soy multitask, así que ella se preocupará de avisarme cuando hay algo que revisar. Así que, sí, por favor, si tienen alguna duda, comentario, lo pueden hacer a través del chat. Bien, voy a comenzar con la presentación que tenía preparada para el día de hoy. Ahí la pueden ver, ¿no es cierto? ¿Se ve? Excelente. Se ve perfecto, sí. Muy bien, el título de esta charla es Cambiando Miradas, la importancia de educación técnica profesional en la historia de Chile. Y en general lo que vamos a ver es un repaso por distintos temas que se van cruzando y que me parece relevante considerar. Si uno quiere ver un índice rápido para que sepan a qué se exponen, y para que además vayan viendo que esto va avanzando y no se desesperen en el aburrimiento. Lo primero son algunas reflexiones sobre la historia de Chile, breves apuntes de la historia de la economía, la fundación del Instituto Guillermo Subercaseaux y la historia económica de Chile, nuevas miradas. La primera pregunta que uno debe hacerse en general cuando se celebra una instancia como esta es ¿por qué quizás no aparece como algo tan relevante dentro de la historia de Chile? Y ahí es donde uno tiene que preguntarse, bueno, ¿qué es la historia de Chile? Porque a veces, la mayoría de las veces cuando los alumnos salen de la enseñanza media o salen de la educación básica, yo he escuchado o yo he recibido alumnos que dicen yo soy malo para la historia. Entonces la primera pregunta, bueno, ¿qué significa ser malo para la historia? No es que yo tengo mala memoria, entonces no me aprendo los nombres, no me aprendo la fecha, y a mí siempre me iba mal en historia. En cambio, el compañerito al lado que tenía muy buena memoria se sacaba puros 7. Y efectivamente, si la historia se redujera a nombres, fechas y datos, con el surgimiento de la enciclopedia o posteriormente con el surgimiento de Wikipedia, donde uno puede encontrar una gran cantidad de información de hechos históricos, la historia ya estaría cerrada, y mi labor como profesor de historia ya se habría acabado y habría tenido que buscar
otra, otra oportunidad profesional. Pero en realidad la historia es mucho más que eso, y la historia de Chile, cuando hablamos de una historia de Chile, es una forma como se han observado los acontecimientos del pasado. Si uno quisiera hacer un pequeño repaso, un breve repaso, cuando nosotros pensamos en la historia de Chile, inmediatamente van apareciendo algunos personajes. Quizás entre los fundadores de este país que llamamos Chile, aparece Pedro de Valdivia como uno de los más importantes. Hoy día, claramente, un personaje cuestionado por el rol que tuvo España en la conquista de América. Es más, ahí uno puede ir viendo cómo la complejidad que tiene la historia, porque antes se hablaba de la conquista de América, después se hablaba del Día de la Raza, el choque de dos mundos, enfrentamiento de civilizaciones, hasta llegar incluso, ahora se va a celebrar quizás el último 12 de octubre como feriado y va a desaparecer, y eso tiene que ver con la evolución, la complejidad que está en la historia de Chile. Y junto con Pedro de Valdivia aparecen otros personajes como Lautaro, que en realidad, cuando uno comienza a hacer un análisis un poco más profundo, comienza a cuestionarse, no es que no haya existido Lautaro, pero la veracidad de una serie de testimonios que existen sobre estos personajes que en realidad aparecen en un libro de poesía, como es la Araucana, y que no necesariamente nos cuentan la historia tal como fue. Sin embargo, como va pasando el tiempo, esto se va transformando en leyendas, se van transformando en mito y se va consolidando la idea de ciertos personajes que estuvieron muy lejos en el tiempo, pero que tienen una identidad. De hecho, si usted busca en Google y googlea a Lautaro, se van a encontrar con una biografía de Lautaro, siendo que no existen las fuentes suficientes como para poder llevar a cabo una verdadera labor historiográfica en torno a ese personaje. Saltémonos entonces de la conquista hacia ya épocas más, entre comillas, recientes, el siglo XIX. Aparecen personajes como Bernardo Higgins, padre de la patria, quien también tiene un rol que va variando a lo largo de la historia. No es lo mismo la consideración que se tiene sobre Bernardo Higgins en 1830 que la que existe en 1920 y la que va a existir en 1973. Hay una evolución de cada uno de nuestros personajes. Entonces, esto ya nos está entregando antecedentes interesantes que nos van diciendo que la historia es mucho más difícil de entender de lo que uno pudiese creer. Otro personaje polémico dentro de la historia de Chile, Diego Portales, para algunos como el principal autor de la excepcionalidad chilena, quien estableció los pilares para la República, y para otros es un personaje bastante cuestionado. Seguramente para muchos de ustedes, espero que lo hayan ido identificando, y si no, no se preocupen, para eso estamos. Ya personajes más modernos de historia de Chile, aparece Arturo Prat como el héroe por antonomasia, el más importante durante el siglo XIX, de Arturo Prat, y luego no solamente se transformó en un héroe, sino que además, para aquellos que no lo saben, se transformó en un personaje de marketing. Uno ve que comenzaron a aparecer cigarros, jarabes y una serie de cosas con el nombre de Arturo Prat, porque se transformó en una marca en sí mismo. Otro personaje polémico de la historia de Chile, aparece José Manuel Balmaceda, durante una época considerado un tirano, pero luego considerado un héroe. Entonces, sobre un mismo personaje existen dos miradas que son completamente distintas. Por ejemplo, la historiografía marxista transformó a Balmaceda en un héroe porque creó la idea de que él, al tratar de nacionalizar el salitre, recibió una venganza por parte de la burguesía que decidió hacerle la guerra. En fin, uno puede encontrar miradas absolutamente opuestas de uno y otros personajes en una misma época. En esta misma línea aparece Arturo Alessandri, quizá a propósito de las campañas, de las campañas políticas, es uno de los primeros personajes en tener un jingle publicitario. Está la famosa canción de esa época que era Cielito Lindo, transformada en una canción a favor de la campaña de Arturo Alessandri, el primero que comienza a mirar, que comienza a preocuparse de ciertos sectores que habían sido abandonados tradicionalmente por la élite. Él habla de mi chusma querida, refiriéndose al pueblo, pero luego también va a tener un desarrollo que lo transformó en un personaje, al igual que los otros, polémicos, con sus cosas positivas, pero también con sus
cosas negativas. No se puede entender a Arturo Alessandri si no es con Carlos Ibáñez del Campo, uno de los personajes relevantes dentro de la historia de Chile y también de la historia de nosotros, la que estamos viendo hoy día, porque justamente le tocó vivir la 1929, 1931, que se conecta no solamente con la crisis económica, sino además con la fundación del instituto que hoy día nos cobija en esta presentación. Hasta el momento hemos visto 8 personajes y que es lo primero que debería llamarle la atención a ustedes es que son todos hombres, primera cosa. Son todos líderes, son miembros de una, podríamos decir, son miembros de una élite. Entonces nos vamos dando cuenta que lo que nosotros conocemos como historia de Chile tiene un sesgo que es machista, un sesgo que es elitista, un sesgo que además es político. No hemos visto mayormente personajes de otras áreas. Recién, hacia el siglo XX, podemos ver que hay algunas pequeñas variaciones, como por ejemplo cuando vemos que ya aparecen a mediados del siglo XX personajes de otras áreas que no son políticos, como por ejemplo el caso de Gabriela Mistral, Lucila Godoy, que fue la premio Nobel de Literatura, una persona que surgió de la clase media, de la ruralidad, desde Ovalle, y logró transformarse en premio Nobel el primer premio Nobel de Literatura. Podríamos decir la primera mujer que aparece dentro de esta gran mirada histórica. Insisto, no es, por favor, no vayan a malinterpretarme, no es que no haya mujeres que no hayan sido importantes en la historia de Chile. Hay muchísimas mujeres que fueron muy importantes en la historia de Chile. Sin embargo, lo que conocemos como historia tradicional de Chile, esa imagen que usted seguramente estudió en la educación básica, la mujer ha sido olvidada, ha sido apartada, y también personas que no pertenecen al ámbito político. Junto con Gabriela Mistral aparece otro poeta, Pablo Neruda, y ya nos vamos acercando hacia otros personajes más polémicos como Salvador Allende y, por supuesto, Augusto Pinochet, respecto a los cuales no voy a hacer comentarios, sino que quiero considerarlos en esta mirada general que, insisto, cuando nosotros hablamos de historia de Chile, lo que se entiende por esto es un relato que está determinado por una mirada de ver el mundo. Una mirada que, insisto, pone el énfasis en los hechos de carácter político, pone énfasis en los grandes personajes y pone además un énfasis en una mirada que está centrada principalmente desde la capital hacia el resto del mundo. Entonces, esto no surge de la nada. La mirada de la historia de Chile tiene padres, tiene alguien que debe hacerse responsable de quienes la crearon de esa forma. Y aquí es donde nos encontramos con que los primeros grandes historiadores de Chile, seguramente la mayoría de ustedes no los conoce, aquí aparece Claudio Gay, naturalista francés que vino a recorrer el país y dentro de sus múltiples habilidades, además de la identificación de una serie de bichos, de animales, de minerales, se le encargó la redacción de la primera historia oficial de Chile, que era una historia política. Por otro lado aparece Rafael Sotomayor Valdés, historiador del siglo XIX, Gonzalo Bulnes, hijo del presidente Manuel Bulnes, uno de los héroes de la guerra de Chile contra la Confederación en 1839, y quizás el más importante de todos, Diego Barros Arana. ¿Qué caracteriza a estos personajes? Principalmente que son de Santiago, son parte de la élite, la mayoría de ellos estudió en el Instituto Nacional y posteriormente estudió en la Universidad de Chile. Al tener estos cuatro pilares en su formación, eso hace que la manera que ellos tienen de observar los acontecimientos que han ocurrido en el pasado tienen un sesgo que está determinado por su forma de ver el mundo. Entonces hay que ser cuidadoso cuando uno piensa en la historia tradicional de Chile, o cuando uno dice, bueno, ¿por qué se le ha dado tan poca importancia a la educación técnico-profesional? No es porque no haya tenido importancia en sí mismo, sino que porque para algunos historiadores esto queda fuera de su forma de analizar y comprender el mundo. Sin embargo, esto por suerte ha ido cambiando durante el siglo XX y siglo XXI, y ahí uno puede observar que Chile no son solamente un grupo de personas que están, no es solamente
una élite político-económica, sino que todos formamos parte de esta historia de Chile. Están incluidos los presidentes, por supuesto, están incluidos los políticos, obviamente, son ellos los que llevan la carga o quienes van determinando cómo van cambiando los distintos hechos. También están los economistas, que son los que le dan una mirada, los que tratan de sustentar estos proyectos a lo largo del tiempo, pero también hay artistas. Yo les mencioné acá a Pablo Neruda y Gabriela Mistral, y por supuesto que hay muchísimos otros más. Pero no solamente eso, también hay deportistas. Ustedes pueden, no podemos no comprender la última década, si no es con el triunfo de Chile en 2 Copas América, personajes como Arturo Vidal, Alexis Sánchez, les guste el fútbol o no, son relevantes porque van marcando una tendencia, van generando prototipos de cómo quieren ser algunos chilenos y forman parte de la vida. Están presentes en los medios, están presentes en la publicidad, están presentes en todas partes. Pero también dentro de esto aparecen las mujeres. Y ya en este último tiempo podemos ver que hay una enorme producción historiográfica preocupada de revelar el rol que han tenido las mujeres a lo largo de la historia de Chile. Yo le mostraba a ustedes la imagen de Pedro de Valdivia y seguramente la historia de Pedro de Valdivia no habría sido posible sin la presencia de Inés de Suárez, que no solamente fue su acompañante y fue su amante. Recuerden, por si no lo saben, Pedro de Valdivia se casó en España, pero viajó solo a América y aquí tenía una relación permanente con Inés Suárez, pero ella fue fundamental no solamente para sostener el proyecto de la conquista, sino incluso en más de alguna oportunidad para salvarle la vida. Y asimismo, dentro de esto aparecen los niños y los pueblos originarios. Estos grupos no es que no hayan estado o que no hayan sido relevantes en la historia de Chile, sino que no fueron relevantes en un momento determinado para los historiadores. Cuando el historiador cuenta las hazañas de Pedro de Valdivia, para él la presencia de las mujeres, la presencia de los niños o la presencia de los mismos indígenas no es relevante, es invisible. Ocurre como en esta imagen que uno ve un gran conjunto, pero seguramente está dejando fuera a muchos personajes que son fundamentales para que esto tenga forma. La historia ha ido cambiando. En el siglo XXI ya podemos observar historiadores como Julio Pinto, Gabriel Salazar, Sol Serrano, en fin, que se han preocupado de tratar de ver la historia en su conjunto, no solamente en los grandes personajes, sino tratar de entender el protagonismo que han tenido estos grupos dentro de la historia de Chile, porque por supuesto son enormemente importantes, y sin ellos, en realidad lo que tenemos es una imagen parcial de la historia de Chile. Por eso es que cuando yo les mencionaba que alguien dice que es malo para la historia, la verdad es que está equivocado, porque la historia no tiene que ver con aprenderse una fecha determinada o un nombre específico. Tiene que ver con tener la capacidad para reflexionar cómo se ha desarrollado la historia, cómo ha transcurrido el pasado y cómo ese mismo pasado puede aportarnos en nuestra mirada sobre el presente. Esa era la mirada, este primer punto que quería mencionar respecto a algunas reflexiones sobre qué es lo que entendemos cuando hablamos de historia de Chile. Perdón, dentro de esto también están las personas de escasos recursos que tradicionalmente fueron obviadas por la élite, pero que hoy día obviamente que tienen un espacio importante dentro del quehacer nacional y siempre lo han tenido. Pasemos ahora, luego de haber dejado claro, espero, qué entendemos por la historia de Chile y el rol que han tenido los historiadores del siglo XIX para marcar una tendencia y cómo esa tendencia se ha ido revirtiendo con el paso del tiempo. Me interesa hacer algunos breves apuntes sobre la economía en general, que es relevante, y que también tiene que ver con esto de pensar la historia. En primer lugar, hay que entender que cuando la economía surge, tiene que ver cuando vamos dando paso desde el trueque hacia otras instancias. Pensemos nosotros en el hombre primitivo que era capaz de producir al vivir muchas veces siendo nómade, yendo de un lugar a otro, no era capaz de tener una gran producción. Sin embargo, cuando el hombre primitivo se comienza a estabilizar, cuando aparece la agricultura, comienza a ser capaz de producir muchas cosas
y cuando alguien produce algo necesita o tiene la necesidad de intercambiar ese algo con otras personas. Imaginemos nosotros que yo tengo una gallina, produzco huevos, entonces lo que tengo son huevos, pero lo que me falta es vino. Entonces voy a donde otra persona que produce vino, pero que no tiene gallinas, y le intercambio mis huevos por su vino. El vino y el alcohol es muy importante en esta época porque es mucho más sano que el agua. Ustedes dirán, ¿cómo puede ser eso? Bueno, piensen ustedes que no existían los purificadores del agua y muchas veces el agua se tomaba del río, el río podía estar contaminado, basta haber tenido un vecino algunas cuadras más arriba para que se bañe en ese río y finalmente el agua que yo tomaba podía venir contaminada. Pensemos además que no existían los sistemas de desagües que tenemos hoy día. Entonces muchas veces el alcohol era muy importante porque el alcohol permitía matar muchos bichos. Entonces si usted lo meten en una máquina del tiempo y lo transportan al siglo X antes de Cristo, le aconsejo tomar vino en vez de tomar agua y así no se va a enfermar. Se va a curar, pero eso se le va a pasar en algunos días. ¿Cuál es el problema que va surgiendo con el trueque? Que hay un momento donde la producción comienza a aumentar bastante y ya no puedo cambiar 200 huevos por 500 litros, no tiene sentido. Entonces se comienzan a buscar algunas formas para poder ejecutar estos intercambios que permitan tener un denominador común entre dos personas que intercambien. Y el primer método de intercambio conocido fue la sal. ¿Por qué la sal? Porque la sal, primero, estaba en muchas partes, la sal es barata y la sal es muy importante, al igual que el vino, en esta época, principalmente para consumir la carne. Recuerden ustedes que hasta el siglo XIX, fines del siglo XIX, no existían los refrigeradores, no existían los congeladores y la única forma de conservar la carne, más allá de la que yo podía consumir en el mismo momento de matar un animal, era transformándolo en charqui. ¿Y cómo se transforma la carne en charqui? Llenándola, aplastándola, quitándole toda la sal, quitándole toda la sangre, bañándola en sal, que absorbe la humedad y permite tener la carne sin que se eche a perder. También es tan importante la sal como las especias. Cuando seguramente alguna vez usted debe recordar las especias por Cristóbal Colón, que cuando quiso hacer su viaje desde Europa hacia Asia, iba en busca de las especias. ¿Qué son las especias? Piensen, por ejemplo, el clavo de olor, la pimienta, el curry, esas son especias que le permiten a las comidas darle un sabor especial. Y nuevamente nos conectamos con la carne. Cuando la carne lleva varios días sin poder ser refrigerada, una manera de esconder los sabores es llenarla de condimento. Entonces, por eso aparece la importancia de las especies y de la sal para el consumo de la carne. Entonces, en esta época se utilizaba la sal principalmente como medio de intercambio. En vez de ocupar monedas, no existían todavía las monedas, yo llevaba 1 kilo de sal y ese kilo de sal equivalía a 2 litros de vino, a 20 huevos, etcétera. Pónganle ustedes el valor que quieran. Y de ahí viene una tradición que quizá ustedes nunca le habían tomado el peso. Y es esto de cuando uno está en un lugar almorzando o comiendo y le pide a la otra persona que le pase la sal, esa persona no se la pasa directamente, sino que deja el salero en un lugar de la mesa para que la otra persona lo recoja. Se dice que si uno toma la sal directamente de la mano de otro, eso puede generar mala suerte. Y no es que genere mala suerte, lo que ocurre es que en esa época, para tener certeza de que lo que se intercambiaba eran 100 gramos o 1 kilo o 10 kilos de sal, había que dejar la sal en la mesa para que nadie pudiese alegar que en el traspaso se cayó un poco de sal, se perdió. Entonces era una forma, esto de dejar la sal en la mesa, era una forma de asegurar que la cantidad que se transaba era exacta. Esto se transformó, luego pasó transformándose en un mito y por eso hoy día se dice que hay mala suerte. No da mala suerte, no se preocupe, comience a hacerlo y aproveche de contar esta historia. A medida que la economía va avanzando, la sal deja de ser un elemento suficiente para hacer intercambios porque lo que se comienza a transar tiene un valor muchísimo más alto que lo que en ese momento se comerciaba la sal. Entonces comienzan a aparecer los metales preciosos, el oro, la plata, el bronce. Inmediatamente uno hace la conexión
con los Juegos Olímpicos o con los Juegos Paralímpicos, a propósito del oro que se ganó anoche para Chile, y ahí uno entiende que eso tiene también un valor en sí mismo, es una medida de cambio. Pero esto, ¿cómo yo puedo transar oro así nomás sin saber cuánto es, cómo lo puedo dimensionar? Y ahí es donde surgen las monedas. Pero la gracia es que las primeras monedas son aprovechadas también como un vehículo de propaganda. Y en monedas muy antiguas, como por ejemplo la que pueden observar ustedes a la izquierda, pueden ver una imagen de Nerón, famoso emperador romano, respecto del cual también se han tejido una serie de mitos. Pensemos nosotros lo siguiente. En la época de Nerón, el siglo I después de Cristo, no existe TikTok, no existe Instagram, no existe Facebook, no existe la fotografía, no existen los diarios y la pintura no se puede, no es fácil poder difundirla. ¿Cómo yo puedo conocer la cara de un determinado personaje? Y lo puedo hacer gracias a los monumentos, pero como los monumentos solamente se establecen en las grandes ciudades, ocupo uno de los más fantásticos vehículos ideológicos, como puede ser una moneda. A usted le puede caer mal Arturo Prat, puede encontrar, puede que no le guste la cara de Gabriela Mistral, pero igual ocupa un billete de 10.000 pesos y ocupa un billete de 5.000 pesos. Está obligado a hacerlo. Nadie dice, no, yo no ocupo billete de 10.000 pesos porque me cae mal Arturo Prat. Lo ocupa igual. Entonces el dinero se transforma también en un medio de propaganda. Y eso es lo que podemos ver con la imagen de Nerón en el Imperio Romano. También lo vemos en la época del Imperio Español, cuando llevaba a cabo su proceso de conquista en América, y aquí aparece esta leyenda plus ultra, es ir más allá del estrecho Gibraltar a la conquista del mundo, en una época en que España tenía el control, era el principal imperio durante el siglo XVI, y más adelante vemos cómo también los chilenos comienzan a ocupar las monedas que son necesarias como un método de propaganda. Aquí hay un pequeño detalle que les quiero comentar. Si se dan cuenta, hay unas pequeñas fisuras en la moneda. En general, las monedas no son lisas por los bordes. Aquí también lo podemos ver. Tienen en el ancho, si uno no pudiese acostar la moneda, tienen pequeñas rendiduras. Esas rendiduras fueron inventadas por Isaac Newton. Y dice, ¿qué tiene que ver Newton? Newton en algún momento se le encargó la tarea de hacerse cargo de la Casa de la Moneda en Inglaterra. Y una de las preocupaciones geniales que tenía Newton era que las personas, cuando tenían una moneda de plata o una moneda de oro, comenzaban a rasparla, comenzaban a achicarla lo más posible, y aquí también pueden entender otra cosa. Cuando se acuña una moneda, el fin de acuñar la moneda es que tenga una dimensión exacta. Aquí pueden ver ustedes cómo se ha ido gastando esta moneda. Algunos raspaban la moneda hasta el límite para poder aprovechar el polvillo de oro, el polvillo de plata, y eso lo resolvió Isaac Newton creando estas fisuras que permiten reconocer si una moneda ha sido raspada o no. Volviendo al tema de la propaganda, pueden ver ustedes cómo a comienzos del siglo XIX, esta moneda es de 1817, comienzan a aparecer, se utilizan los primeros próceres de la independencia, aprovechan también para poner sus leyendas a esta idea de libertad que aparece fuertemente, u otros, como por ejemplo este lema de 1877, por la razón o por la fuerza, que aparece en el escudo. Esta imagen, entre paréntesis, esta imagen es curiosa porque más bien parece un águila más que un cóndor, pero en realidad porque aparece además comiendo. El cóndor es un animal carroñero, solamente se come las cosas que están muertas, a diferencia del águila estadounidense que es cazadora. Ahí Coco Legrand tiene un chiste respecto a eso, no lo voy a contar para no perder el ambiente académico. Aparece además, para que ustedes también le tomen el peso, seguramente alguno de ustedes recordará, las monedas de 10 pesos, creadas o acuñadas, mejor dicho, durante el gobierno militar, y donde se vincula el 11 de septiembre con la idea de libertad. Esto es interesante porque yo sin saberlo estoy utilizando un objeto de propaganda y no puedo abstraerme de esa situación. Esto se mantiene hasta el día de hoy, por eso uno puede ver en contrapartida a la moneda, a esta, podemos ver en la moneda de 500 pesos,
al cardenal Raúl Silva Enríquez, que es un símbolo de la defensa de los derechos humanos, quien defendió a muchas personas durante la dictadura, brindándole amparo, brindándole cobijo y ayudándole en las causas judiciales para defenderse de los distintos ataques. Y también vean ustedes cómo hay una evolución importante. Hoy día la moneda de 100 pesos rescata y considera la presencia de los pueblos originarios, poniendo la imagen de una mapuche, y vemos en contraposición a cómo a lo largo de la historia estos personajes, por los mismos historiadores, habían sido invisibilizados a lo largo de la historia de Chile. Algo similar podemos ver en los billetes, y aquí no solamente me quiero quedar en el dinero y la propaganda, sino también cómo la economía va siendo cada vez más compleja en la medida que pasa el tiempo. Esto que ustedes ven aquí a mano izquierda es un vale de cambio en la época, en el siglo XVIII, es siglo XIX, cuando recién están partiendo las primeras casas comerciales, cuando están apareciendo los primeros bancos. Pero piensen ustedes lo que significaba o las dificultades que existían a comienzos del siglo XIX, cuando yo no tenía un valor absoluto, como podía ser una moneda de oro, una moneda de plata, sino que yo solamente tengo un papel que dice representar una cantidad determinada. El peligro que implica eso de que se pierda, el peligro que implica eso de no tener a alguien que le dé un verdadero respaldo, y ahí es cuando comienzan a aparecer instituciones, por ejemplo las instituciones bancarias, que tienen un currículum o tienen una historia que les permite avalar lo que ellos producen. Esto, si nosotros lo vemos objetivamente, esto es solamente un papel con las firmas, con unos timbres, que puede ser fácilmente falsificable, que puede ser fácil de robar, pero ya algunas instituciones van marcando una diferencia respecto de otras por este valor subjetivo que se le da a un determinado documento. Con el paso del tiempo van apareciendo los primeros billetes, que en realidad es lo mismo que esto, pero con una imagen más bonita. Pero si ustedes se dan cuenta, no son billetes de un solo organismo, como ocurre hoy día, sino que cada banco comienza a producir sus propios diseños, sus propios billetes con sus propias equivalencias. Y esto ya nos genera una dificultad, porque al momento que cada banco puede producir su propio billete, obviamente que eso puede tener un efecto inflacionario importante en el país, como ocurre, vean ustedes en los países que están en situaciones críticas económicas, cómo se soluciona todo esto imprimiendo más billetes, pero ustedes bien saben que esa no es la solución para mejorar una determinada economía. Pero todavía en el siglo XIX esto es tierra de nadie, y aquí ustedes pueden ver otro banco, el Banco de Santiago, que también imprime su propio billete, ahí aparece 14 de septiembre de 1898, y todavía no hay un rigor en cómo y quiénes pueden producir. Se tratan de establecer ciertas trabas, como por ejemplo que el banco que emite una cantidad de billetes tenga un respaldo en oro o en plata que permita que esto no sea solamente un pedazo de papel. Pero nuevamente los invito a la reflexión. Hay una diferencia fundamental, hay un salto cualitativo desde la moneda que tiene un valor objetivo, es decir, yo puedo derretir una moneda de oro y eso lo puedo intercambiar eso tiene un valor real, con un billete. El valor del billete es absolutamente subjetivo. Y seguramente si usted revisa su billetera o si va al cajero, va a imprimir un billete de 10.000 pesos, va a sacar un billete de 10.000 pesos, un billete de 5 y uno de 20, y usted sabe que tiene un valor completamente distinto. Pero objetivamente, eso es un valor subjetivo, objetivamente es el mismo pedazo de papel, hoy día pedazo de plástico en realidad, con colores y con grabados diferentes. Pero eso ya para nosotros, que somos una civilización avanzada, es suficiente para darle un valor abstracto. Podemos ver ya que hacia 1943 aparece en otro tipo de moneda, un peso ya emitido por el Banco Central. Otra figura también del Banco Central, un escudo. Recuerden ustedes que a mediados del siglo XX, para tratar de detener el proceso inflacionario, se pasó del peso al escudo, pero eso tuvo una corta existencia.
hasta que volvieron a aparecer los billetes. Este billete de 500 pesos, esto es como una prueba de si debe vacunarse o si debe cuidarse del COVID. Si usted tuvo en su billetera un billete de 500 pesos, como tuve yo, entonces preocúpese, tiene que tener todas las vacunas al día. Si solamente lo conoce en formato moneda, igual ya debería haber sido vacunada, pero tiene menos riesgo que las personas que sí teníamos estos billetes en la billetera. ¿A dónde voy con todo esto? Es importante que entiendan. Es cómo la economía se va haciendo cada vez más compleja. Y en eso es donde comienza a surgir la necesidad de tener instituciones y junto con esas instituciones, personas que estén lo suficientemente calificadas para poder entender este proceso, trabajar con este proceso y hacerse cargo, que es en gran parte lo que hacen ustedes. Y eso nos conecta y nos lleva con la fundación del Instituto Guillermo Subercaseaux. Si uno puede decir la fundación fue en el año 1929, pero esto siempre no surge por generación espontánea, sino que es el resultado de un largo proceso que en el caso de Chile lo podemos ver o lo podemos historiar, hacer una genealogía, cuál es el origen del Instituto Guillermo Subercaseaux antes, en el 1797, con Manuel de Salas y la Academia Real de San Luis, que a diferencia de lo que hacían las universidades, tenía una propuesta mucho más práctica, como por ejemplo la enseñanza del dibujo. Voy a hacer un pequeño paréntesis acá. Tradicionalmente se relaciona la educación o la educación superior con las universidades, y las universidades tienen una larga data en Europa, pero las universidades daban cobijo principalmente a carreras como Derecho, Teología, luego Medicina, y estas carreras más bien de carácter técnico no tenían espacio. ¿Por qué? Porque lo que había ocurrido en la tradición era que la enseñanza técnica se transmitía de generación en generación. Y uno puede ver en la caricatura un poco de la época medieval, era como el aprendiz tenía a su maestro que le enseñaba a hacer una determinada labor. Pero eso sirve hasta determinado momento. Cuando va apareciendo el pensamiento científico, cuando comienzan a hacerse cálculos cada vez más complejos, yo necesito tener una formación que vaya más allá de lo que me puede enseñar a mí un maestro. Y esto lo entienden algunos ilustrados que, si bien aprecian y consideran que es necesaria la educación universitaria, también creen que es fundamental para el desarrollo de un país tener lugares que estén destinados a esta educación técnica. Y ahí aparece, como un ejemplo, la Academia de San Luis, creada incluso antes de la independencia, pero Manuel de Salas era a favor de la independencia, y por eso que estas instituciones se van manteniendo con el paso del tiempo. Manuel Montt, que en ese momento que después fue presidente, pero en ese momento era ministro de Justicia, Culto e Instrucción. Vean ustedes cómo los ministerios reunían varias cosas, en este caso la justicia, en la religión, que todavía la iglesia formaba parte del Estado, y además aparece la instrucción como un lugar importante, y surge entonces la Escuela de Artes y Oficios. Esto se va normando ya en 1886, bastante más avanzado, aparece el Consejo de Educación Técnica y de Enseñanza Agrícola e Industrial, y en 1929, la fecha que nos importa a nosotros, la fundación del Instituto Guillermo Subercaseaux, respecto del cual ya voy a hacer otras consideraciones. 1942 aparece la creación de la Dirección General de Enseñanza Profesional, y en 1947 la Universidad Técnica del Estado, hoy día más conocida como los H. Pero aquí aparece un elemento sumamente interesante. Vean ustedes cómo el Instituto Guillermo Subercaseaux se anticipa a la creación de la Dirección General de Enseñanza Profesional. Tiene que ver con la genialidad y el impulso del mismo Guillermo Subercaseaux de impulsar la creación de este instituto como una necesidad del momento. Y aquí es donde uno tiene que preguntarse, bueno, ¿por qué en 1929? Y seguramente muchos deben hacer la relación con lo que ocurrió en Estados Unidos el Jueves Negro, esta corrida de la bolsa que hizo que muchísima gente quebrara,
que las personas terminaran regalando sus acciones. Incluso aparecía el mito de los suicidios, personas que arrendaban piezas de hotel en pisos altos para lanzarse a la calle. Forma parte un poco de la leyenda del Jueves Negro. Pero en realidad la fecha es demasiado cercana como para establecer una causalidad o una conexión directa de la creación del instituto con el Jueves Negro. Lo que hay en realidad, o lo que nos enseña el Jueves Negro, este jueves de octubre, en Estados Unidos, ahí aparece la fecha, 24 de octubre de 1929, es que la economía se iba modernizando, se iba globalizando a pasos agigantados y no existían la suficiente instrucción o las instituciones encargadas de poder hacerse cargo de esto. Ahí es donde conectamos la existencia del instituto. De hecho, a propósito de globalización, uno muchas veces cree que la globalización surge con la llegada de Internet, pero ya en esta época la economía de Estados Unidos está directamente conectada con la economía europea y directamente conectada con la economía chilena. De hecho, el informe de las Naciones Unidas señala que Chile fue el país más afectado por la crisis de 1929. Y uno se pregunta, ¿por qué? Y la explicación de por qué el 29 causó tanto impacto en la economía chilena, el impacto lo causó en realidad en 1930, 1931, tiene que ver con el personaje que estaba a la izquierda, que es Edwin Kemmerer. ¿Quién fue Kemmerer? Un profesor de Estados Unidos que fue contratado por el gobierno chileno para que analizara la economía chilena y diera algunas recomendaciones para mejorar una economía que todavía no había avanzado lo suficiente. ¿Cuáles son las propuestas que tiene Edwin Kemmerer? Una de ellas, la creación del Banco Central. Hay otras como la creación de una superintendencia. Y también otras que son las que van a terminar afectándonos directamente, como la contratación de una serie de préstamos económicos con Estados Unidos para mejorar la economía chilena. Entonces Chile en realidad fue uno de los países más afectados por la crisis de 1929 porque estaba endeudado con el país que entró en crisis, y esto generó una serie de movimientos de carácter social, de movimientos políticos. En el caso de Chile, en el año 1931, frente a la crisis, tuvo que renunciar el presidente Carlos Ibáñez del Campo. En otras partes del mundo, como en Alemania, se aprovechó esta crisis para la creación de movimientos totalitarios como el nazismo y el surgimiento de Adolf Hitler. Pero vuelvo a la pregunta, ¿cuál es la conexión, o si es que existe alguna conexión entre la crisis de 1929 y el instituto? No, no existe una conexión, pero sí existe una necesidad. La economía es cada vez más compleja, se necesitan personas que estén lo suficientemente capacitadas para trabajar en esto, y aquí uno puede ver cómo va revisándolo. Yo tengo la oportunidad de hacer trabajo de archivo, y uno se va encontrando con el surgimiento de distintos bancos, el surgimiento de distintas terminologías, de instrumentos, de una economía que se va globalizando, que se va conectando con el mundo y que requiere de personas que estén preparadas para poder enfrentarlo. Y ahí es donde surgen personajes que son visionarios, como Guillermo Subercaseaux, que fue uno de los impulsores del Banco Central, apoyando la propuesta de Kemmerer, y esto iba de la mano con la creación de un instituto que tuviese la capacidad de formar a personas para que pudiesen enfrentar estos nuevos desafíos de carácter técnico profesional. Dentro de la obra de Guillermo Subercaseaux, ustedes pueden encontrar este texto, 6 años de política monetaria, que está en Memoria Chilena, y donde pueden encontrar ahí algunos gráficos y análisis que él hace de cómo se logró estabilizar la economía luego de la crisis del año 1931. Y aquí es donde entonces nos conectamos directamente con la historia del instituto, y podemos ver, por ejemplo, en el año 1929 su fundación, 1949, la creación de la primera sede del instituto en Valparaíso. Hay otras cosas que son notables, como por ejemplo que la rectoría, de hecho ahora ustedes tienen, aquí estamos presentes a la señora Lucía Pardo, que las rectorías estén a cargo de mujeres también es sumamente innovador en un mundo
del mundo bancario que lo ve principalmente dominado por hombres. Aquí tenemos un muy buen ejemplo de que también hay innovación en la incorporación de mujeres en altos lugares directivos. Aquí aparece en 1982 el reconocimiento del Mineduc, 1996 hay 2 carreras, técnico financiero y contador auditor, 1997 también otro hito, la carrera de ingeniería financiera, la autonomía en el año 2004 para poder emitir títulos profesionales, la introducción en el Sistema Nacional de Acreditación que permite que las instituciones se vean exigidas por un ente externo para ir subiendo sus estándares de educación, como por ejemplo en la cantidad de profesores que tiene que haber por alumno, la cantidad de espacios de profesores con vinculación con el mundo profesional, la acreditación en el año 2017 y el 2018, esto que se hayan unido a la gratuidad nacional, que a mí me hace mucho sentido pensando en la biografía de Guillermo Subercaseaux. Seguramente eso habría sido uno de sus ideales al momento de crear el instituto. Para que no se vayan desesperando, ya vamos avanzando rápidamente hacia la última parte de esta charla, y un poco lo último, ya para que se relajen y descansen después de todo lo que yo he hablado. Hay que entender la historia de Chile desde distintas miradas. Lo primero es entender la historia de Chile más allá del relato tradicional, entender que uno no se define como bueno o malo para la historia, eso no existe, que hay personas con muy mala memoria que pueden dedicarse a la historia. Yo soy un ejemplo de eso, tengo muy mala memoria, porque la historia tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con una capacidad de reflexión, tiene que ver con capacidad de análisis, de interpretar los hechos y ver cómo nos pueden servir para el presente, y por eso que uno puede abordar la historia desde distintos ámbitos. Uno de los ámbitos particulares desde donde yo la he mirado es, por ejemplo, a través del humor. Yo me dediqué en algún momento a analizar a un famoso humorista de la década del 70 y el 80, Lucas, que publicaba principalmente en el Mercurio de Valparaíso y en el Mercurio de Santiago, y ahí uno puede ver una pequeña manera que tenía el diario de poder tener una mirada crítica, pero a la vez divertida, de los distintos hechos que iban ocurriendo en el paso del tiempo. Como por ejemplo, aquí ustedes pueden ver, perdón, ahí dentro de esta, ahí me salté. Es importante, dentro de esta mirada económica, yo quería referirme a la posibilidad de hacer análisis a través del humor y romper un poco los esquemas tradicionales, porque si uno revisa la historia económica de Chile, se va a dar dando cuenta de los distintos pasos. Primero, los lavaderos de oro en la época de la conquista, el trigo durante el siglo XVII, siglo XVIII, su exportación a Perú, la época del salitre, la época de la plata en el norte, Chañarcillo, que fue uno de los grandes yacimientos de plata en el siglo XIX, luego el salitre, y que fue el gran despegue económico de Chile. Las grandes obras públicas que se hicieron en el país justamente están relacionadas con el salitre, el cobre, que sigue siendo el sueldo de Chile, como se dice comúnmente, y la exportación de vino y otro tipo de exportaciones. Pero no nos podemos quedar solamente con eso. La historia económica de Chile tiene que ver con las personas que lo hacen posible. Dentro de esas personas que lo hacen posible están justamente aquellas que están vinculadas al área técnico-profesional, que muchas veces aparecen apartadas u olvidadas por los libros de historia, pero que son relevantes. Y por eso es que es bueno avanzar sobre otras propuestas. Aquí, muy breve, en los minutos que me quedan, ustedes pueden ver, por ejemplo, esto del Banco Central de Chile, el cambio de los pesos por escudo y los problemas que esto pudo causar. Aquí ustedes tienen algunas viñetas, no se las voy a ir leyendo yo porque voy a echar a perder el chiste, pero son otras formas de ver la historia económica del país, en este caso a través de Lucas, que publicaba en el Mercurio, épocas de cambio, épocas de crisis, otra época donde los bancos estaban constantemente tratando de incentivar la economía, prestando dinero, como pueden ver en esa viñeta. Otro de los momentos críticos, la crisis de 1982, donde también el Instituto Guillermo Subercaseaux tuvo un rol muy importante interpretando los hechos que en ese momento estaban ocurriendo, entregando propuestas y soluciones, y eso lo podemos ver aquí
en algunas viñetas clásicas de Lucas del año 1982 y los diversos problemas a los que se había enfrentado la gente. Esto a propósito del Mundial de Fútbol. Otras imágenes de la crisis de 1982 que pegó muy fuerte para el país. Por si no lo saben, se había anunciado que no iba a haber convertibilidad, que el precio del peso se iba a mantener fijo. Muchísima gente se endeudó en dólares pensando que eso se iba a cumplir y de un día para otro se cambió esa medida generando un caos y llevando a la quiebra a todas aquellas personas que se habían endeudado en dólares porque el precio en peso se disparó. Y eso ustedes lo pueden ver a través de esta viñeta que, insisto, es una forma distinta de observar la historia, pero que también forma parte de ella. Aquí aparece otra más. Y esta última, yo tuve la oportunidad de hablar con uno de los editores del Mercurio y me preguntó si alguna vez yo le pregunté si alguna vez habían censurado a Luca, y esta fue una de las pocas veces que lo trataron de censurar, porque finalmente la viñeta salió igual por la influencia que tenían los bancos como promocionando los periódicos, y esto era, obviamente, se consideró una afrenta, pero obviamente en un contexto de crisis, y nos da cuenta de los distintos problemas a los cuales se vieron enfrentados los bancos en ese momento, e insisto, y la necesidad de tener instituciones como el instituto de que pudieran interpretar y llevar a cabo soluciones a los problemas que en ese momento existían. Finalmente, luego de esta larga perorata que les he dado, o lata, derechamente, me parece que es importante que ustedes tengan en cuenta, a través de esta mirada que he querido hacer en estos 45 minutos aproximadamente que he hablado, es que si la educación técnico-profesional no ha figurado mayormente en la historia de Chile, no tiene que ver con que no haya sido importante, sino que los historiadores en general han tenido sesgos, como hemos visto a lo largo de esta primera parte de la presentación, que hacen que se haya dejado de lado algo que es fundamental para el país. Quizás se ha puesto, como en la misma discusión política, mucho acento en las universidades, en la gratuidad de las universidades, se le ha dado poca importancia y poco espacio a la educación técnico-profesional, siendo que aquí no hay que inventar la pólvora. ¿En qué sentido? En que los países que han alcanzado el desarrollo lo han hecho justamente cuando logran tener una proporción mayor de técnicos profesionales sobre algunas carreras universitarias. Eso es lo que permite marcar una diferencia, el pensamiento, la capacidad del desarrollo, el pensamiento práctico, la técnica al servicio del país y no quedarse en la etiqueta, en la carrera tradicional, que muchas veces está en la carrera profesional, que muchas veces está sobrepoblada y que ni siquiera tiene posibilidad de insertarse en el mercado. En ese sentido, hay que rescatar y valorar la labor no solamente del instituto, sino de personas como Guillermo Subercaseaux, que tuvo esa visión, esa necesidad que existía para el país y que le ha permitido a lo largo de la historia ir desarrollando un cuerpo de profesionales que están al servicio del país y que, creo yo, siguen siendo mucho más necesarios de lo que la gente y la opinión pública cree. El problema, como ha ocurrido a lo largo de la historia de Chile, es que muchas veces, por distintas razones, han sido invisibilizados. Bueno, feliz semana de la educación técnico-profesional. Le agradezco su tiempo, su paciencia y espero no haberlos aburrido mucho. No, muchas gracias, Gonzalo. Muy interesante la exposición que nos ha brindado, entretenida, cercana, y como dijimos y prometimos, desde una nueva mirada que creo que todos necesitábamos conocer. Así que muchas gracias, Gonzalo, nuevamente por tu participación. Y bueno, a continuación, Alejandro Villalba, jefe de la Unidad de Acompañamiento Estudiantil, nos dirá algunas palabras, así que Alejandro, adelante, por favor. Hola, buenas tardes, Nicole, muchas gracias. Bueno, la verdad, me sumo a los agradecimientos, pero sin duda, como menciona Gonzalo, y como es la labor de todos quienes formamos el Instituto Guillermo Subercaseaux y todas las instituciones de educación técnico-profesional, sabemos que
contar con un título técnico profesional no solo es, como menciona Gonzalo, el movimiento de aportar hacia el desarrollo del país, sino que sin duda es la herramienta más fuerte que le podemos entregar a nuestros hijos y a nuestras familias, porque la educación es la movilidad real que podemos entregar. Sin duda, como menciona Gonzalo, la historia se construye y se basa en formar técnicos profesionales, que es quienes han dejado la huella con todo lo que nosotros estamos viendo, y con personas como Guillermo Subercaseaux, que tuvo la visión de entregar esta herramienta hacia, quizás nunca imaginándose que íbamos a estar ahora en un teletrabajo por una pandemia, viendo cómo esa visión fue lo que se dejó. La educación es un pilar fundamental y sin duda es labor de todos nosotros trabajar y luchar porque esta siempre sea de calidad, tal como mencionaba Gonzalo, que el instituto se haya adscrito a la gratuidad en el 2018, sin duda es un fiel reflejo de lo que dejó nuestro fundador hace tantos años atrás. Así que Gonzalo, muchas gracias por esta pincelada que fue bastante buena, una pincelada para el alma. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, a continuación queda el micrófono abierto, el chat abierto, para si alguien tiene a lo mejor alguna duda, alguna consulta, alguna reflexión, algún comentario también, se reciben por todas las vías. Aquí aprovecho de agradecer a Claudia, dice muchas gracias, muy interesante, lo mismo Javier Espinosa, Monique, gracias Pedro, gracias Javiera Cortés, varios comentarios muy positivos, así que Gonzalo, para tu tranquilidad, al parecer no se aburrió nadie, o por lo menos no nos han dicho nada a través del chat. Felicitaciones al profesor, gran presentación, una mirada distinta y dinámica. Señora Lucía. No, primero que nada agradecer la presentación de Gonzalo, muy interesante. Nos vuelve a plantear la importancia que tienen, obviamente una de las razones fundamentales de, primero que nada, la creación del Banco Central y el impacto de la crisis del año 29 tiene que ver con que gran parte de nuestra producción estaba basada en productos de exportación. Entonces, nosotros éramos muy dependientes de los procesos del resto del mundo, la interrelación, y que con la globalización de la economía nos hemos ido haciendo cada vez más interrelacionados, y eso hizo que el impacto de lo que estaba pasando en otras economías se diera en el caso nuestro muy fuertemente. Muy interesante toda la presentación. Y la relevancia, como él hace también, por un lado, de entender el tema, la importancia del dinero en los procesos económicos, y la formación técnica como base en esto, que yo creo que es también un tema muy importante. De hecho, estudios propiamente de tipo bancario no se encuentran en las universidades. En la universidad, el estudio lo que más hace es algo de monetaria, pero de banco poco. Por lo tanto, en ese sentido, el instituto también es un lugar muy propio, muy especial, de entrar directamente en una industria en particular, con la importancia que tiene, como es la industria bancaria financiera, ¿ya? Así que el recuerdo de todo esto para nosotros es muy importante. Y un punto final que yo quisiera hacer hincapié en este momento es que si uno avanza en el tiempo, la educación superior se hace cada día más relevante. Antiguamente fue la educación básica, lo indispensable para manejarse en la vida. Posteriormente la educación media, y hoy día es la educación superior. El entender hoy día el mundo, los procesos económicos requieren mucho más personas que tienen cierto grado de autonomía, cierto grado de entender el mundo que les rodea. Y eso requiere una formación superior, una formación de mayor nivel. Y en ese sentido yo diría que hoy día
lo mínimo que uno puede aspirar para justamente tener una economía más equitativa es tener un título técnico de nivel superior, lo mínimo. Así que la misión nuestra en ese sentido es cada día más exigente, el llegar a muchos más que logren efectivamente tener como mínimo el nivel técnico, para posteriormente los niveles profesionales. Así que muchas gracias, Gonzalo, por todos estos recuerdos y la importancia de la moneda en los procesos económicos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, señora Lucía, por sus palabras. Efectivamente, es importante y gratificante que podamos el día de hoy rescatar no solo la memoria de nuestro país, sino nuestra propia memoria como comunidad IGES. Así que muchas gracias por sus palabras y, por supuesto, muchas gracias a todos y todas por la asistencia el día de hoy. Los esperamos siempre en todas las actividades que se vienen este segundo semestre desde la Unidad de Acompañamiento Estudiantil. A nuestros estudiantes presentes les recordamos siempre estar atentos a las convocatorias de estas actividades de esta índole y de otras como talleres de vida estudiantil y talleres de acompañamiento, por supuesto, siempre a través de IEB Virtual y desde hace muy poquito también a través de nuestro Instagram, @UAE_IGS, para que no se olviden seguirnos. También es una herramienta tremendamente importante para que podamos estar comunicados. Así que, bueno, reitero los agradecimientos a todos, reitero agradecimientos a Gonzalo Serrano, un abrazo y que tengan una excelente Sebastián tarde. Romero, alguien que está Sí, por favor, adelante, Sebastián. Muchas gracias y disculpen la interrupción. Muchas gracias, señora Lucía. Sí, simplemente quisiera hacer una breve acotación y muy en línea a lo que estamos hablando acá desde el sistema de bibliotecas, también desde ese punto de vista. Nosotros queremos aportar también para contribuir a este hermoso relato que hemos visto muy nutritivo, este nuevo libro que ha llegado también, que se llama Reflexiones sobre el sistema financiero chileno, de Enrique Marshall, que salió durante recientemente este año, que habla de los últimos 20 años de la historia, efectivamente, de nuestro sistema nacional y efectivamente en cuanto a, en este caso, al Banco Central y la creación de los bancos durante todo este periodo. Y bajo esas características también dejo adicionalmente invitados para que puedan revisar el texto, ya sea en nuestras bibliotecas de forma física y del mismo modo también el registro a nivel digital, que lo dejo acá también para que ustedes lo puedan visualizar sin ningún problema. Muchas gracias, solamente quería hacer para contribuir. Muchas gracias, Sebastián, por el dato. Ahí próximamente estaremos anunciando algunas actividades que estamos preparando justamente con bibliotecas. Así que bueno, reitero los agradecimientos.